Continuaremos con la interpretación y análisis de las curvas del ventilador en su parte 2. Las curvas que observas en la pantalla del ventilador pueden ser escalares, que representan presión con su rama inspiratoria y expiratoria, flujo y volumen contra el tiempo. En esta ocasión revisaremos flujo-tiempo. Las curvas de flujo-tiempo representan los cambios que se producen en el flujo de la vía aérea durante un ciclo respiratorio. Recuerda que el flujo lo graficamos en el eje de las y el tiempo lo graficamos en el eje de las X. En estas curvas observamos la primera representa presión-tiempo. Si ya viste la primera parte de esta presentación, sabrás que el modo ventilatorio derecho es controlado por volumen y el modo ventilatorio izquierdo está controlado por presión. La segunda curva representa el flujo-tiempo, ambos derecho e izquierdo. En este patrón controlado por volumen tenemos una onda de flujo cuadrática o un patrón de flujo constante. Y en este patrón de flujo controlado por presión tenemos un patrón de flujo desacelerado o un patrón tipo rampa. El flujo con curva cuadrada representa que todo el flujo se mantiene constante durante toda la inspiración. Sin embargo, la parte expiratoria o la rama expiratoria dependerá de la elasticidad y la resistencia de la vía aérea. En el flujo desacelerado, significa que la velocidad del flujo va a desacelerar como una función del tiempo hasta alcanzar un flujo cero en su rama inspiratoria. Pero de la misma manera que en el flujo constante, la parte expiratoria dependerá de la elasticidad y la resistencia de la vía aérea. En el modo controlado por volumen, el flujo puede ser constante o desacelerado, como este tipo, una onda cuadrada en su rama inspiratoria y su rama expiratoria. Esto representa un flujo constante. Pero en modo presión siempre va a ser desacelerado. En el modo presión siempre vamos a observar este tipo de flujo, que es un flujo desacelerado en su rama inspiratoria y la rama expiratoria. Recuerda que la rama expiratoria va a depender de la elasticidad y de la resistencia que oponga la vía aérea. También vamos a ver diferencias en el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio va a ser un poco más corto en el modo controlado por volumen, en donde la onda es cuadrada, que es un flujo constante, y va a ser un poco más largo en el modo controlado por presión, que es una onda con patrón tipo rampa o desacelerada. ¿Para qué nos sirve evaluar esta onda de flujo-tiempo? Nos sirve para distinguir las respiraciones realizadas por el ventilador y las realizadas por el paciente. Por ejemplo, en este modo ciclado, en este modo controlado por volumen de SIMB, esta ventilación con un patrón de flujo constante es dada por el ventilador. Pero esta ventilación es dada o controlada por el paciente. Vean este ejemplo en donde esta ventilación es dada por el paciente, pero esta ventilación con patrón de flujo constante es dada por el ventilador. También nos sirve para evaluar si hay atrapamiento aéreo o autopip. Si ustedes observan en este ejemplo, tenemos la rama inspiratoria y este sería el patrón de una rama expiratoria normal que alcanzaría el cero. En el atrapamiento aéreo,
el tiempo expiratorio es insuficiente para que la rama expiratoria alcance el cero. Y aquí se produce el autopip. La rama expiratoria no llega a cero antes de que se inicie el siguiente ciclo ventilatorio. Observen cómo aquí no llega a cero antes de que inicie el siguiente ciclo ventilatorio. En este otro ejemplo también tenemos la rama inspiratoria y la rama expiratoria no alcanza el cero, con lo que evidencia el atrapamiento de aire o el autopip. Sin embargo, el flujo expiratorio también puede estar prolongado y puede indicar una obstrucción de la vía aérea, es decir, un aumento de la resistencia, ya que la parte expiratoria representa la resistencia de la vía aérea y la elasticidad. Hay que descartar un broncoespasmo, una oclusión del tubo orotraqueal o de la cánula de traqueostomía o una alteración en la válvula expiratoria del ventilador. Espero que esta información te sea de utilidad. Si tienes dudas o comentarios, contáctame a mi correo gudiyasi@hotmail.com o mis redes sociales. Muchas gracias.